Hermanos, Dios le bendiga mucho, rica y abundantemente. El Señor esté hoy, mañana y siempre contigo y con los tuyos. Hermanos, demos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en este día, en sus asuntos, en sus negocios, buscando de su sabiduría, buscando de sus provisiones, buscando su palabra. Así que antes de cualquier otra cosa, pongámonos en manos de Dios. Oremos, hermano. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias una vez más por permitirnos, Señor, este día y lo que Él ha traído por tu voluntad. Gracias, Padre. Pedimos, Señor, perdón por cada una de nuestras faltas. Pedimos, Señor, tu orientación, tu guía para caminar el camino recto que es Cristo Jesús. Iluminarnos con su luz, con la luz que es Cristo Jesús. Caminar hacia la verdad que es Cristo Jesús y encontrar en Él la vida eterna. Gracias, Padre, por habernos escogido y ponernos en el grupo de los santos, de los que caminamos hacia la estatura del varón perfecto. Solo pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe en este caminar para que nos dé la fortaleza en cada uno de los momentos en los que flaqueemos. Señor, sabemos que tú siempre estás dispuesto, siempre estás para socorrernos, y a pesar de nuestras maldades y a pesar de nuestras faltas y pecados, tú nos perdonas porque tú eres misericordioso grandemente. Gracias, Señor. Permite que cuanto vayamos a tratar aquí no sea lo que nosotros hayamos dispuesto, sino lo que tú has dispuesto, Señor, para que hoy sea compartido. Bendice a cada uno de los que están escuchando este mensaje, no importa, Señor, en qué lugar de este mundo se encuentre. Bendícelo y prospéralo rica y abundantemente, sobre todo en el aspecto espiritual, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este día vamos a tratar un tema que nos va a dar las fuerzas necesarias para uno enfrentar las dificultades que estamos atravesando por esta situación de la pandemia a nivel global. Hoy vamos a tratar un tema que el Señor ha puesto en nosotros para que saquemos las fuerzas necesarias para poder hacerle frente, no con las fuerzas nuestras, sino con la fuerza que el Señor ha dispuesto para nosotros, y así podamos hacerle frente a todas estas adversidades que vienen con este COVID-19, con esta enfermedad, más ahora donde a nivel mundial ha habido un rebrote, donde a nivel mundial se están tomando nuevas medidas, donde se están cerrando otra vez los pueblos, porque aparentemente nosotros no hemos aprendido lo suficiente, no nos hemos arrepentido de corazón y necesitamos, si el término cabe, una lección mayor. Necesitamos encontrarnos con nuestra humildad, necesitamos encontrarnos con Dios, a quien clamamos muchas veces de labio,
pero cuando consultamos hacia nuestros adentros, sabemos que la exclamación no ha salido del corazón y Dios no puede ser engañado. Así que ha venido un nuevo brote o un rebrote, una nueva cepa, independientemente del rebrote hay una nueva cepa que quizás nos vuelva a dar mayores dificultades, tal vez más que la que dio la primera. Así que el día de hoy, la palabra que el Señor ha puesto en nosotros para que la compartamos viene de Romanos 8:15. Le invito, hermanos, a buscar su Biblia y abrirla en Romanos 8:15. Y en Romanos 8:15, el Señor ha dicho lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Volvemos a leer la palabra del Señor en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Espíritu de adopción, no espíritu de esclavitud. El Señor nos invita, hermanos, a no tener temor por las amenazas que lleguen al mundo, porque el espíritu que hay en nosotros es el espíritu de adopción. Somos hijos de Dios por adopción, porque hemos aceptado a Jesucristo, y al aceptar a Jesucristo nos ha hecho su hermano, nos ha hecho hijos de Dios. Y como hijos de Dios, teniendo en nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu nos ha adoptado como hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesucristo, quien por su sacrificio nos ha reconciliado con el Padre. Él nos ha dado la categoría de ser llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor nos manda a no temer, porque no se nos ha dado espíritu de esclavitud, sino de adopción. Espíritu que nos libera, no que nos esclaviza. Espíritu que nos hace no temer a nada y siempre estar gozoso, porque permitimos, no por nosotros, que Dios, que es quien hace todas las cosas, deje que sucedan cosas para nuestro crecimiento. Porque por eso el Señor nos manda a estar gozosos en cualquier circunstancia. Porque cuando Él permite cosas, todas las cosas que nuestro Dios permite nos vienen a bien. Hoy, el mundo, como le decía, está temeroso frente a este rebrote de coronavirus. Leía
que el primer ministro de Inglaterra ya mandó a cerrar nuevamente el país. España ha tomado medidas y ha vuelto segmentadamente a encerrar a las personas, darles salidas muy limitadas. Aquí en la República Dominicana, las fiestas de años que tradicionalmente la gente se desborda a celebrar, que viaja al interior del país, que viaja o sale de su casa para ir a visitar a otras familias, han tenido que quedarse en su casa porque dada las amenazas reales del coronavirus, pues las autoridades no han tenido más remedio que reducir la poca libertad que habían dado, quizás en gran parte por la poca responsabilidad que hemos demostrado. Pero a todo esto, el Señor nos manda a no temer, a ponernos en sus manos o a quedarnos en sus manos, a no alejarnos de Él, porque Él ha puesto en nosotros un espíritu de libertad. Somos hijos. El Señor nos ha adoptado por medio de Jesucristo, su Hijo. Somos hijos de Dios como lo es Cristo Jesús. Y siendo hijos de Dios, no tenemos nada que temer, no importa lo negro que se vea la nube, no importa la cantidad de agua que traiga, no importa la fuerza con que soplen los vientos, no importa si la tierra se mueve, no importa si los montes se trasladan, el que está en Cristo Jesús, en comunión con Cristo Jesús, en comunión con nuestro Dios, no tiene nada que temer, porque nuestro espíritu no es de esclavitud. Hermanos, les voy a invitar ahora a que vayamos a el libro a Génesis, capítulo 41, versos 38 y 39. Dice la palabra del Señor en Génesis, capítulo 41, versos 38 y 39, lo siguiente. Y el faraón les dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Fíjense, nos hemos ido al libro de Génesis para traer ese encuentro que tuvo José con el faraón cuando fue a interpretarle los sueños aquellos que transformarían la vida de Egipto y transformarían aún más la descendencia de Jacob. Tendrían influencia infinita en Israel. Israel que se forma con esa familia y que goza de una libertad y un privilegio extraordinario en principio, pero que luego cae en una cruenta esclavitud. Este episodio de la conversación de José con el faraón nos lleva a hacernos unas preguntas. ¿Dónde estaba
José antes de ser llamado por el faraón. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba José? ¿De dónde viene José? ¿Conocen la historia de José? José, quien era amado por su padre, pero odiado por sus hermanos, era objeto constante de conspiración de muerte por parte de sus hermanos. A tal punto que decidieron, por intervención de uno de ellos, no matarlo, como la mayoría quería, pero sí introducirlo, meterlo en un estanque, en un hoyo, en una fosa de agua que por suerte estaba vacío, y planificar entonces qué hacer definitivamente con él. Vinieron los mercaderes, pasaron por allí. Usted dirá por casualidad, pero decimos, el Señor hizo que pasaran por allí. Los cristianos así decimos. Y este hombre fue vendido como ¿qué? Como esclavo. Como esclavo. Recuerden que las personas eran mercancías que se podían vender. Como usted vende una vaca, como usted vende un cerdo, como usted vende cualquier, podían venderlo y lo compraron. 20 monedas le dieron por José. José llega a Egipto y recuerden la historia. No tenemos que ahondar mucho porque son historias bien conocidas en la Biblia. Viene y lo compra el capitán Potifar. ¿Se acuerdan? También se acuerdan lo que José decía: nunca puedo traicionar ni faltarle ni a él, ni mucho menos a mi Dios. Cuando la mujer de Potifar quiso, ¿verdad?, vivir con él, quiso que él la tomara, y él renegó, y por renegar, esta mujer levantó una gran calumnia que llevó a este esclavo a la cárcel como cosa buena, porque lo que le correspondía era la muerte. Y el marido de la mujer, sabiendo la integridad de José y sabiendo que la mujer mentía, pero no quería quedar en ridículo, pues lo metió a la cárcel. Pero el Señor siempre estaba con José. Y José, acuérdense, siempre tenía el espíritu, no importa dónde estaba. Él, donde quiera que llegaba, el Señor trabajaba con él. A tal punto que ustedes se acuerdan que le pasó a el copero y al panadero del rey, y los sueños que José le dijo, le interpretó, y lo que sucedió con esos sueños. Pero aún así, el copero, salvado, se olvidó de él, y pasan 2 años y no se acuerda más de ese esclavo preso que le había hecho el favor, pero que Dios lo tenía allí con un propósito, sino hasta que los sueños de aquel del rey no son interpretados por sus sabios y acuden a José. Y es ahí cuando el rey o faraón le contestó a José, o le dijo a José lo que ustedes acabaron de escuchar y que la Biblia recoge en Génesis capítulo 41, versos 38 y 39. ¿Con qué instrumento, nos preguntamos, se presentó José frente al faraón? ¿Llevaba algo? ¿Algo material? ¿Algo físico? No. No llevaba nada. Solo llevaba la fe de que si el Señor lo quería, iba a interpretar los sueños, no por sus méritos, no por sus fuerzas, sino por los méritos y la fuerza que el Señor impregna en él. El José
siempre tuvo el privilegio de estar acompañado en cualquier circunstancia por el Señor. El Señor estaba siempre con José. José tenía un espíritu de libertad, un espíritu de adopción, no un espíritu de esclavitud. Hermanos, y José tenía solo, como decimos, confianza en el Señor, pero estaba súper seguro que el Señor respondería como él entiende o entendía que debía responder. El Señor respondería y él tenía fe plena en esa respuesta. Por eso pudo descifrar los sueños de Faraón. Por eso y por ese espíritu, por esa fe inquebrantable, por esa fe en el Señor que le hizo desafiar todo, desde la burla de sus hermanos, desde la recriminación de sus padres cuando empezaron sus sueños, hasta la ira final del hermano, la ira de ese capitán y todo lo que pasó en la cárcel, porque José tenía el espíritu de libertad que el Señor le había puesto. Y ese espíritu de libertad, el Señor lo ha puesto por adopción, por eso llamamos espíritu adoptivo, en cada uno de los que le ha abierto el corazón a Cristo Jesús y en él cree. Y es por eso, hermanos, que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde literalmente cada segundo nuestra vida está amenazada, debemos aferrarnos cada vez más a Dios y dejar salir ese espíritu de adopción, ahuyentando para siempre cualquier asomo de un espíritu de esclavitud, porque ese no nos ha sido dado. Nos ha sido dado el espíritu de libertad, hermano, por adopción. Nos han igualado como hijos de Dios a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús es quien ha dicho que nosotros podemos hacer las cosas que él ha hecho y dice, y aún más cosas pudieran hacer. Cristo Jesús nos ha igualado. Cristo Jesús nos ha abierto el camino para la reconciliación con el Señor. Nos ha reconciliado con el Señor. Por eso es que debemos abrir nuestro corazón enteramente. No dejar ningún rincón donde haya oscuridad, no dejar ningún rincón donde haya tiniebla, llenarlo de una fe plena y una fe absoluta para que recibamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz llena por Cristo Jesús. Hermanos, quisiera que vayamos a Juan 1, desde el verso 12 y el verso 13. Dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no lo estoy diciendo yo, lo dice la propia palabra del Señor. Cristo Jesús, por el solo hecho de tú recibirlo y de tú creer en él, te ha dado una facultad súper extraordinaria
fuera de todo orden terrenal que tú conozcas, fuera de todo entendimiento. Por ese solo hecho, Él te ha dado la facultad de ser hecho hijo de Dios y te ha igualado a Cristo, que es hijo de Dios. Fíjate que dice Juan que todos los que les recibieron, a los que creen, pero ese creer no es decir yo creo, no es de labio, es de corazón. Y si es de corazón, es de acción. Es de acción. No es tu decir, es tu vivir. Porque decimos, yo creo en Dios. Señor, todo lo que tú hagas en mi vida es bien recibido. Lo decimos mientras estamos en salud, mientras no hay ningún problema, pero hermanos, frente a la primera vicisitud, frente al primer asomo de dificultad, frente al primer asomo de problemas, estamos renegando. Esa firmeza y esa fe que demostramos cuando estamos sanos se nos desvanece muchas veces cuando estamos enfermos y acudimos a Él con la enfermedad y llamamos y clamamos, Señor, pero muchas veces lo hacemos de labio y se demuestra, hermano. ¿Sabe cuándo se demuestra? Cuando el Señor entonces nos sana, cuando el Señor nos cura, cuando el Señor nos restituye la salud perdida. Entonces, a los pocos días nos vamos alejando de Dios, y terminamos actuando igual o peor que antes. Por eso, hermanos, cuando el Señor nos manda muchas veces esas enfermedades, esas vicisitudes, esos problemas, nos los manda a sabienda de que es la forma que tiene de mantenernos cerca de Él, de que nosotros le busquemos, porque desde que nos suelta un poco, nos alejamos. Y el Señor eso lo hace para ponerte a ti mismo a prueba y que tú digas hasta dónde llega real y efectivamente tu fe y tu creer. Es una realidad, hermano. No sé si usted ha estado enfermo, gravemente enfermo. No sé si usted no ha tenido más aliado que el propio Señor. Inclusive usted que confiaba en los médicos dicen solo un milagro salva. Aunque ellos lo digan de boca, la mayoría, porque lo dicen como un decir, solo un milagro. Cuando el milagro se da, ellos quedan buscando, diciendo dónde, y empiezan a buscar en la ciencia, olvidándose de lo que habían dicho anteriormente. Solo un milagro, solo una acción de Dios omnipotente, una acción que sobrepasa también todo entendimiento humano, es el que ha hecho restituirle cuando ya ellos, los médicos, dijeron no puedo. Así que, hermanos, estos tiempos difíciles son tiempos de gozo, porque es la única manera, la única forma que tienes tú de por lo menos entrar a buscar al Señor. Y si creas conciencia, te quedarás en su camino. Así que el Señor nos manda a no tener espíritu de esclavitud, porque ese no es el que nos ha sido dado. Se nos ha dado el espíritu de libertad por la adopción, por lo que dice Juan cuando dice
que el Señor a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice el verso 13. Le voy a repetir lo que dice el verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hijo de Dios, por voluntad de Dios. Ahora, hermanos, volvamos a Romanos, al libro a Romanos, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice la palabra en Romanos 8, versos del 1 al 6. Nos dice allí las consecuencias de ser hijos de Dios. Dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos, creo que está claro, actual para este momento. Por eso la palabra de Dios nunca pasa, porque la palabra del Señor tú la aplicas en todas las circunstancias de tu vida. Y esta circunstancia, aunque muchos aparentemente estemos haciéndonos los sinvergüenzas, los que no nos importa nada, los irresponsables, real y efectivamente, cuando llega la situación, entonces empezamos a tener miedo. Si a ti como hijo de Dios, te llegare una situación, porque no es que estamos libres los hijos de Dios de contraer el COVID-19 o cualquier otra enfermedad. Quizás a nosotros físicamente nos dé tan duro o más duro que el que le ha dado a la mayoría. Quizás también nos lleve de este mundo. Pero el que está en Cristo Jesús debe saber que aunque se marche de este mundo, lo ha hecho por voluntad y ya sabe a dónde va. No debe abrigar ningún temor, porque el Señor sabe cuál es su situación y el Señor ha permitido que eso suceda
por lo que Él entiende y Él sabe que debió suceder, aunque tú y yo no lo entendamos. Se te fue tu madre, tu padre, tu hermano, tú te viste. Da gracias al Señor porque Él sabe por qué ha hecho cada cosa. Toma la valentía de tu espíritu, del espíritu de adopción, no el espíritu de esclavitud. El miedo debe salir de nosotros, se debe ir, porque no se nos ha dado espíritu de esclavitud. Así que, hermanos, en este momento debemos recurrir a esa fe en Cristo Jesús, sabiendo que Él está vigilante de cada uno de nuestros pasos y tiene el control total y absoluto de nuestras vidas. No importa que nos sintamos que estamos cayendo a lo más profundo, Él está al final para sostenernos. No importa que nos vayamos físicamente de este mundo, si nos vamos en Cristo Jesús, hemos asegurado vida eterna. Así que, hermanos, hoy el mensaje ha sido: no tenga miedo, porque el espíritu que tú tienes es puesto allí por el mismo Dios y es un espíritu de adopción, de libertad y de vida, no de esclavitud y de muerte. No importa cuántas amenazas lleguen a tu vida, esas amenazas no han de influirte miedo, porque contigo está el que peleará la buena batalla. Y Él sabe qué conviene y qué no conviene, qué permite y qué no permite el Señor. Así que, hermanos, le invito a que una vez más pongamos toda nuestra confianza en Cristo Jesús, sabiendo que somos hijos de Dios, que nuestro corazón está pleno y repleto del Espíritu Santo, que tenemos un espíritu de adopción, de libertad y de vida, y que nada, absolutamente nada, hermanos, debe infundir temor en nuestras vidas. El miedo no tiene cabida en el cristiano verdadero. Nos ponemos en manos de Dios nuevamente por permitirnos estar aquí una vez más en sus asuntos y compartiendo la palabra que Él ha querido que hoy se comparta entre nosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, una vez más por permitirnos acudir a tu palabra, Señor, para que nuestro corazón se ilumine con tu luz y con tu verdad. Para que, Señor, no nos quepa ninguna duda de que tú estás al lado nuestro para socorrernos en cada instante y en cada momento. Que no se asome a tu alma, a tu interior, a tu ser el miedo, porque tú sabes que quien puede combatir, quien echa la buena pelea, está de tu lado. Bendice, Señor, a cada uno de las personas que está escuchando este mensaje, a las personas que con ellos se relacionen y con los cuales, Señor, tu palabra llegue a través de la relación de quien la escucha para transmitirla a esa persona que de una u otra forma está allegado a Él. Bendice a su familia, bendice a este pueblo y por misericordia, Señor, por misericordia, trae sanación a cada uno de los habitantes de esta tierra, Señor. Elimina, si es tu gran voluntad, tu soberanía, este virus de la tierra y trae la paz que se te ha pedido, Señor. Hay corazones sinceros pidiéndote, Señor, paz y salud para esta tierra.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.